un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Lo decíamos en el segmento de entrevista, para que ustedes estén atentos, ya está aquí con nosotros Teresa Albáñez. Ustedes la conocen, amigos. Teresa es coordinadora de Soy Venezuela, fue ministra de la Familia, fue directora de UNICEF, el proyecto Paria. Teresa, feliz día, ¿cómo estás? Un saludo, también te saluda Erika, que está conectada con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Mingo. Buenos días, Erika. Gusto estar con ustedes. Teresa, esta semana un amigo me contó que estuvo en Margarita y regresó el domingo pasado, ¿no? Y él me decía, chico, mi avión habrá llegado como a las 7 de la noche y yo vine llegando después de las 12 de la noche a mi casa. Pero me contó un espectáculo grotesco, porque él me decía, yo no sabía porque todo el mundo me dijo que eso era común. La gente en el hombrillo, antes de los boquerones y después de los boquerones, durante todo el trayecto de la Caracas-La Guaira, en el hombrillo la gente con los carros accidentados, pero es como una fiesta, pues, ¿no? Se salen de los carros, se sientan en sillas de extensión, juegan dominó, toman unos tragos. Y a él le impresionó la cantidad de niñitos que estaban correteando por el lugar. Los señores se veía cuando orinaban. Bueno, un espectáculo feísimo, grotesco. Y él se preocupó muchísimo porque vio muchos niñitos ahí correteando. Y él decía, y me comentaba, oye, dilo en el programa, porque eso me dijeron que eso es común, que eso ocurre todos los fines de semana. ¿Y cuál es el futuro de Venezuela? Porque allí están unos niños y esas son familias, y eso es ese es el legado chavista. Y como yo sé que a ti te preocupa tanto eso, te lo planteo. Además, Mingo, recordemos que eso era algo de lo que conversamos esta semana con el profesor Víctor Maldonado, que también decía que parte de lo que tenemos que rescatar para salir de esta bancarrota moral es precisamente la familia. Exactamente. Tratar de reunir de nuevo a la familia, que está fragmentada. Mire, ustedes plantean uno de los problemas más complejos que tiene este país y que es invisibilizado por la clase política. Uh-huh. Yo creo que el tema de la situación de la infancia, desde el embarazo de la madre hasta que nace y después sus primeros años, está en Venezuela superdiagnosticado. Si algo tenemos es un superdiagnóstico de la situación de abandono de todo este grupo poblacional que son los niños en Venezuela. Pero por otra parte, frente a este superdiagnóstico, encontramos una super o supra indecisión para tomar y acabar con el mal. La insensibilidad, la falta de compromiso de las clases dirigentes de este país, tanto del régimen como de la clase opositora, es abismal. Uh-huh. Este tema no entra en las grandes discusiones. Este es un país donde la gente sobrevive. Yo les digo que yo viajo todas las semanas ahora a una zona del norte costero del país, y yo me doy cuenta de la situación en que viven inmensas cantidades de niños y de familias muy pobres, extremadamente pobres. Yo diría que nosotros estamos mirando cómo se va produciendo una suerte de descarte de dos grupos poblacionales: los niños y los ancianos. Las colas de los pensionados para cobrar sus $3 o menos cada mes. Y la situación de los niños en las calles. Sí. Es, digamos, la imagen del descarte moral y social
que presenta Venezuela. Familias sin alimentos, sin salud, sin servicios eficientes. Y, ¿sabe? Una de las cosas que yo he estado muy sensibilizada es, yo no quiero hablar de quiénes son los héroes, la palabra héroes es compleja. Ayer el presidente Biden se refería a los militares que murieron como los héroes. Heroísmo significa coraje, fortaleza, nobleza. Los grandes héroes de este país, decía alguien, son los que se quedan y prescinden de los que se van. Pero imagínense el tipo de país que nosotros vamos viendo cuando los más fuertes, los más hábiles, los que tienen esa capacidad para irse, son descalificados. Y héroes entonces somos los que nos quedamos. Mire, estamos como muy confundidos. Estamos muy confundidos y no estamos poniendo la mirada en dónde es que está el mal. El mal está en esta prescindencia absoluta de valores morales y de compasión por lo que está pasando. Porque dejamos de tener Estado, Teresa. Sí, Mingo, y fíjate que esta es una discusión que yo diría que he tenido en conversaciones amables. Alguien me decía a mí una vez, bueno, Tere, tú eres como un poquitico ñángara. Bueno, ñángara significa creer en el Estado, creer que el Estado tiene unas obligaciones impostergables e intransferibles, concretamente en los ámbitos de los cuales pues yo he trabajado, y por eso a los años que tengo sigo apasionada por eso, porque todo está en falta, que es la educación y la salud. No quiero decir que haya un programa oficial, un pensum oficial, yo no me refiero a eso, sino que es una razón de Estado y del ser del Estado el proveer adecuada, suficiente y universalmente los servicios de salud y de educación. Claro. Esta es una generación sin futuro. Lo que no nos damos cuenta es que toda esta situación que vemos en las poblaciones de todo el país genera una violencia permanente. Entonces nosotros solamente hablamos de la violencia que podría significar, como lo ha dicho a veces María Corina, el que nosotros queremos violencia porque queremos que vengan unos marizos. No. Lo que hay que acabar es con la violencia permanente, la violencia continuada, la violencia de todos los días que se ejerce contra estas poblaciones, fundamentalmente yo diría los más pequeños, los más jóvenes y los ancianos. Por otra parte, vemos una suerte de claudicación de las voces de los intelectuales, una desconexión de la política con la realidad. La política está en otra área. La política está trabajando en otros niveles, le está dando la espalda al drama social que ustedes tuvieron hace unos días aquí a Susana Rafali, sí, quien ha hablado con una claridad. Somos amigas, tenemos enormes coincidencias en el pensamiento y sobre todo en el diagnóstico, y ambas estamos angustiadas porque el diagnóstico está perfecto. Lo que no está hecho es la determinación de luchar contra este mal. Entonces, la discusión está en otro nivel, así como se llama este programa, otro nivel. La discusión política está en otro nivel, le ha dado totalmente la espalda a... Ahora, ¿cómo reaccionar? No, ¿y por qué? Y Teresa, ¿por qué crees tú que ha ocurrido eso? ¿Por qué si esos temas son los sustantivos que son inherentes para una sociedad, para que funcione un país, no son los que están en la agenda y en la pauta de la clase política? ¿Por qué? Y el diagnóstico está hecho. Ya se saben los problemas, ya se conocen los problemas que hay en el país. Yo creo que hay una total insensibilidad. Yo creo que cuando uno habla de insensibilidad, pareciera ser que está hablando de temas estrafalarios o de temas que pertenecen a otros planetas. No, eso es. Es decir, nosotros hemos banalizado el mal nos parece que siempre estará con nosotros, de que el mal nos debe acompañar siempre, y una cosa que
que yo, porque soy vieja y porque me acordaba en mi infancia y después en mi juventud, y que lo empiezo como a sentir, es decir, mi mamá me acuerdo que decía, cuando los cerros bajen. Uh-huh. Y era como diciendo, de alguna manera, mire, va a ser solamente la rebelión de los pobres, son los pobres, los más débiles, los que tienen que luchar por su libertad, uh-huh, por sus derechos. Porque la clase política está desentendida de esos temas. Entonces, eso es para mí una cosa muy fuerte. Muy grave. Muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el papel de las élites? El papel de las élites políticas, económicas y sociales debe ser la búsqueda de la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así hablaban los que hicieron la Revolución Americana, la mejor revolución histórica, como lo señala Hannah Arendt. Sí. Era buscar el bien de la sociedad, uh-huh, la felicidad, el bien común y la libertad. Y la libertad. Sí. Ahora, dígame usted, Mingo, usted, Erika, ¿qué libertad es la que tenemos nosotros? Por ejemplo, yo observo con angustia que algunos ejercicios de solidaridad que existen, que se dan en nuestra sociedad, afortunadamente, yo estoy conmovida hasta las lágrimas de haber leído que maestras de algunas escuelas que están cerradas, o por pandemia, porque simplemente están destruidas, no tienen agua, no tienen pupitres, no tienen nada, están abriendo sus casitas, sí, para atender a los niños. Esto a mí me provoca llorar. Claro. Entonces usted ve que esa solidaridad existe, pero la solidaridad también está penalizada, porque la solidaridad ejercida de esa manera es una denuncia, es una acusación al régimen y a los que colaboran con el régimen. O sea, por decirlo de alguna manera, la solidaridad está prohibida, es amenazante. Y yo, cuando ejerzo mi solidaridad de esa manera, como lo están haciendo estas maestras, están haciendo una denuncia de todo lo que no funciona y de que aquí no hay absolutamente ningún respeto por los derechos humanos de los niños y de la gente. Pero a mí me preocupan fundamentalmente los dos extremos de la vida, la que está naciendo y la que está terminando. Y es allí donde se ve la deshumanización que estamos viviendo en este país. Hay otras cosas que a mí me parece que me angustian en la discusión. Hay personas que dicen, bueno, qué barbaridad, es decir, nos acusan a nosotros, a la sociedad, de ser desconfiados con el diálogo. Uh-huh. Pero, ¿de dónde, Mingo y Erika, nace la desconfianza? Vamos a dejar eso con suspenso, Teresa, porque nos están solicitando un intervalo de máster, que por cierto, esta mañana retuiteamos a Enrique Aristigueta, que él decía que es increíble la desesperación que hay por concurrir a las elecciones sin que se haya corregido una sola de las cosas que facilitan el fraude. ¿Quién entiende eso?, se pregunta Enrique. Pero en breve, amigos, con Teresa Albánez. Vamos a máster, en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. No me canso de recomendarles el servicio maravilloso que tienen nuestros amigos de Belab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. Voy a comenzar esta conversación muy breve, esta cuña, esta publicidad, mencionándoles el número telefónico que quiero que lo tengan registrado en su teléfono, porque por cualquier eventualidad es importantísimo que ustedes tengan a la mano este número, 0414-202-2900. Allí van a preguntar lo que ustedes requieran con respecto a todos los exámenes de laboratorio habidos y por haber,
en modo pandemia, por supuesto, en todos los que están, que les mande su médico o cualquier consulta que tengan que hacer sobre las vacunas, sobre el servicio a domicilio, el costo de los exámenes y el resultado, en tiempo récord, los resultados de Velab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Bueno, este fin de semana nos encontramos en la pastelería del Corso para desayunar riquísimo y estoy seguro que ustedes muchos han hecho sus encargos para el fin de semana, encargan sobre todo las bandejas de pizzas, los saladitos, que por cierto, además de los saladitos que vienen con ricota y espinaca o con jamón, con anchoa, pueden pedirlos dulces porque hay unos que rellenan con manzana y eso es una ricura, eso es una delicia, eso es excelente, de verdad los recomiendo. Y toda la pastelería italiana, los cannoli siciliani, la cola de langosta, la fogliatella, qué rico. Y la torta para el cumpleaños este fin de semana, aquí lo encargan 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con Teresa Albániz y Erika, y veo que hay muchas preguntas y muchas inquietudes para Teresa, Erika, y dejábamos con puntos suspensivos algo que mencionaba Enrique Aristiguieta. Sí, es Mingo. Doctor Albániz, le están preguntando Roberto Pacheco, ¿el diálogo de México podría servir para llegar a acuerdos en lo social? Por ejemplo, la vacunación. Criollísima 2012 le comenta, la involución en nuestro país es inmensa, no lo notamos porque es como el cuento del sapo en la olla hirviendo. ¿Se verá futuro? Teresa. ¿Alguna de las preguntas? Mire, está uno de los puntos que está en la agenda de ese diálogo de México, al que coincido con quien dijo, prácticamente el mundo, la comunidad internacional está levantando la mano, todo el mundo quiere participar, ¿se han dado cuenta? La cantidad de gente que quiere participar. Sí. Es prácticamente como una suerte de ticket de VIP el haber sido invitado al diálogo. Es sorprendente esto, pero el diálogo tiene, digamos, hay demasiadas esperanzas fundadas en un diálogo que tiene como antecedentes unos 13 o 14 anteriores totalmente fracasados y nos acusa una persona que escribe todos los días, nos acusa de que ¿por qué estamos tan desconfiados? O sea, nos acusa de que desconfiemos, pero ¿por qué desconfiamos? ¿Por qué podemos pensar que la cosa va a ser diferente cuando los actores son los mismos? Los actores son los mismos que eran parlamentarios en el 2016 y fueron incapaces en el primer año de la asamblea en la cual teníamos mayoría la oposición de designar el Consejo Nacional Electoral. No fue sino el tercer año de ese periodo legítimo de la Asamblea Nacional cuando finalmente se designaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se acuerdan que fueron juramentados en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes de Caracas? ¿Y cuál fue la acción política de esa asamblea? ¿No defenderlos? El Tribunal Supremo legítimo de Venezuela tuvo que irse del país. Sí, le dieron la espalda. Empezaron a actuar desde fuera y desconocieron todas sus decisiones. Magistrados designados por esos actores, algunos de ellos que están en este momento en México. Como dicen algunos, caramba, no me perturbes, porque estamos en horario, no me perturbes. Si los actores son los mismos, ¿por qué tengo que esperar resultados distintos? Yo creo que no solamente tenemos el derecho y el deber de tener desconfianza, que nos demuestren otras acciones. No, y actores que son los mismos, que no han rendido cuentas y que no han ofrecido disculpas de los errores cometidos, Teresa, que esto también es muy importante recalcarlo, pues, ¿no?
pero digamos, Mingo, ¿qué pasa entonces? Ofrecen disculpas y los perdonamos, pero siguen cometiendo el pecado. Claro. Entonces, realmente, mire, ayer también escuchaba una frase de alguien, de esta misma gente, ¿no? Ujú. Estos mismos que nos culpan de ser desconfiados. Dice, bueno, hay que aceptar que el tiempo, tenemos que estar sentados el tiempo necesario. ¿El tiempo necesario para qué? ¿Cuál es el tiempo necesario de una familia que no tiene ingresos? ¿Cuál es el tiempo necesario que puede esperar aquel que está? Yo he visto en mis viajes a la costa, cuando llega el camión con los CLAP, es miserable, amigos. Es tristísimo ver esa cola. Es la cola de la indignidad, es la cola de la falta de libertad. La cola de la esclavitud. La cola de la esclavitud. Entonces, esos gestos que parecen humanos son absolutamente inaceptables. Sin embargo, la caja CLAP es para no morir, no es para vivir. No es para vivir ni mejor ni bien, es para no morir. Entonces, ¿cuál es el tiempo necesario? Entonces, claro, nos llama que somos radicales porque decimos estas verdades. Ayer leía a otro autor, otro intelectual, en cuya buena fue, yo sí creo, pero dicen cosas a mi juicio demasiado incomprensibles para las mayorías. Él dice, por ejemplo, que la reconstrucción del país, que va a venir después probablemente de este diálogo, va a traer consigo grandes capitales y que vamos a tener un crecimiento impresionante, un crecimiento económico. Y dice, así mismo, y los problemas sociales se irán solucionando. Lo que le faltó decir fue poco a poco. O sea, eso es el gerundio para los problemas sociales. Mire, yo les digo, no voy a decir mi edad porque Oscar Wilde decía que había que temer mucho a aquellas mujeres que confesaban con poco pudor su edad. Pero yo me cansé de estar callada, ¿sabes? Yo voy a decir esta verdad. Es absolutamente inaceptable que se hable de que este diálogo necesita tiempo, que le demos el tiempo necesario. Hay muchos niños y muchos ancianos que no pueden esperar. Y no estoy hablando de pocos números, estoy hablando de muchos números. Cuando uno habla y ve en los Estados Unidos o en Europa que las clases se hacen por internet, uno dice, bueno, qué terrible, porque la etapa de la primaria, de los primeros años, después de pasados los 6 años, ¿verdad?, es la etapa de la socialización. Y la socialización se está haciendo frente a un aparato. O sea, los niños no están teniendo contacto. Pero bueno, pero están teniendo algo. Están recibiendo la información que se transforma después en educación. Y los niños nuestros. Solamente hay Wi-Fi en las grandes posadas y en los grandes hoteles. En el interior del país. ¿Qué tipo de educación a distancia pueden recibir los niños nuestros? Todos nuestros niños. Entonces, mire, yo no quiero hacer un llantén, pero sí quiero, porque me imagino que ya estamos cerca de terminar. Sí, nos quedan 5 minutos. Bueno, mira, Mingo, mira esta frase que leí lo leí precisamente en una especie de homilías con ocasión de la celebración de los 500 años de la herida de San Ignacio. Y los jesuitas han celebrado en el mundo entero, han conmemorado esta fecha. Pero allí alguien, un sacerdote, ¿no?, decía, en tiempos de inundación, de lo cual sabemos bastante hoy y ayer, ¿verdad? En tiempos de inundación, lo que escasea es el agua potable, precisamente. Sí. El agua limpia. Y decía, estamos inundados de mucha mentira, de mucha falsedad, y yo añado, de muchos razonamientos acomodaticios, de mucho apaciguamiento, de mucha juridización de la política. Se le busca con el derecho legitimar
la política con continuidad administrativa o continuidad constitucional. Eso ya no lo sabemos. Eso es tema pasado, ¿verdad? Pero tema que todavía vivimos hasta el fin de este mes, de este año, supuestamente que continúa la continuidad constitucional de una asamblea que terminó en enero de este año. Sí. Ok. Y él dice, este autor, o este cura, creo que es, dice que en estos tiempos de inundación, de este tipo de inundación a la que me refiero, es indispensable buscar el agua clara, el agua potable, ¿verdad? De un gran símil. Sí, sí. Claro. Y entonces, ¿dónde está el agua potable para esta inundación que estamos sufriendo? De mentiras, de falsedades, de razonamientos acomodaticios, de negociaciones. ¿Dónde está? En la ética, en el derecho, de verdad, en la compasión. ¿Sabe? Una de las cosas que yo veo con mayor angustia es la insensibilidad frente al drama. 6 millones de personas caminando. Bueno, los primeros se fueron en avión en first class. Los segundos se fueron en económica. Los terceros se fueron en carro o en autobús. Pero la mayoría se han ido caminando. Esto no conmueve. Y mayoritariamente jóvenes. Es por eso decía, amigo, que estamos en este momento, en Venezuela se está quedando la población descartada. Exactamente. Es decir, los niños y los ancianos. Uh-huh. Niños de 10 y 11 años cuidando abuelos, abuelos cuidando niños, niños saliendo a buscar el alimento para los abuelos que no se pueden mover. Entonces, es decir, lo que tenemos que buscar es agua clara en esta inundación de falsedades. En la verdad, uh-huh, en reclamar justicia, en no aceptar, en involucrarse, en comprometerse. Y no simplemente esperar que unos demiurgos reunidos en México van a diseñar el nuevo país. Yo sí le digo a quien escribió esta mañana que, ¿por qué tanta desconfianza? Digo, tengo obligación de ser desconfiada, porque van 14 de este mismo tipo de reuniones sin resultado. Y no veo que en tu agenda estoy yo. No veo que en tu agenda estamos nosotros, los niños y los viejos. No lo veo. Teresa, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ojalá nos permitas consultarte de nuevo y en breve, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa. Un gran abrazo de parte de Radio Caracas, de parte de nuestro programa para ti y los tuyos. Muchos saludos al amigo Jaime Nestares también. Claro que sí. Está conectado y estoy en sintonía del programa y de toda la programación. Gracias, Erika. Excelente esta conversación, ¿verdad? Con Teresa. Estupenda. Ojalá la doctora Albáñez nos permita volver a consultarla muy pronto. Claro que sí. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy con Teresa acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.